turbo normal, turbo con supersónico, turbo plus con supersónico, qué diferencia hay entre ellos y cómo conseguir el supersónico en el turbo plus. Quédate en el siguiente vídeo y lo sabrás. Hola, muy buenas, bienvenidos al canal de Massive Warfare de Hopo, el turbo. ¿Qué diferencias hay entre los turbos? Bueno, en velocidad hay diferencias, pero en disparo no hay ninguna. Por mucho que digan que el turbo plus dispara un poquito más rápido que el turbo normal, es falso. Y menos con porcentajes, o sea, no es verdad. Como ya he comentado en otro tutorial, los vehículos por configuración no hacen más de 60 disparos por minuto, ya sea un turbo plus, un turbo normal, una recarga rápida normal, una recarga rápida plus. Por configuración no hacen más de 60 disparos por minuto, igual que la velocidad de los vehículos está capada también a cierta velocidad, no sé si son 90 kilómetros, no lo sé exactamente. No van a correr más por configuración de vehículo, o sea, por mucho que tú les aumentes la velocidad o le pongas habilidades de piloto de velocidad, no van a correr más. Y a lo mejor te estás gastando velocidad o subiendo mucho la fuerza y va a correr lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué razón hay de esto? Porque sí que se aumenta la velocidad con pinturas y sí que se aumenta la cadencia de disparo con pinturas. O está pensado para que no gastemos oro en pinturas o dinero para aumentar la velocidad. A cierto nivel está capado. Entonces no hay ningún turbo que dispare, el turbo plus no dispara más rápido que el turbo normal. Lo que sí, que si tú pones el turbo, el que sea, en un tanque, no es lo mismo que en un vehículo de agua o en un helicóptero. ¿Por qué? Porque en un tanque tiene solo un disparo y en el vehículo de agua y en el helicóptero tiene dos disparos. Entonces lo único que varía es el RPM mínimo. El RPM mínimo en el tutorial yo pongo que es 21, y ese 21 es un poco pensando en vehículos de dos disparos. Para un tanque yo pondría RPM mínimo 22. Es lo único que diferencia. ¿Pero por qué? Para que siempre haga como mínimo los 60 disparos por minuto. ¿Vale? Esa es la diferencia que hay, solo en eso, pero es en el tipo de vehículo. No un turbo dispara más rápido que otro. La velocidad sí que hay diferencias. El turbo normal corre a cierta velocidad. Cuando le pones el supersónico en el piloto a nivel 4, o sea, las 4 habilidades, corre, no sé si corre un 10% más, un 12%, no lo sé, por ahí anda. Y luego está el turbo plus, que es lo mismo que el turbo normal con supersónico subido a nivel 4. Exactamente corren lo mismo, o sea, no corren más el turbo plus un poco más que el turbo normal con supersónico, no, corren exactamente lo mismo. La única diferencia es que no necesitas potenciarlo con el piloto. Pero ¿qué ocurre? Y así no está pensado el juego. Pero ¿qué ocurre? Que hay gente que tiene el supersónico en el turbo plus, pero normalmente no se puede poner. No se puede poner. Yo voy a ver cómo, os voy a decir cómo se puede poner. Y entonces sí que correrá el turbo plus más el supersónico, más que nada, más que ningún turbo y más que nada. ¿Cómo se pone? Pues lo primero voy a cambiar aquí, por ejemplo, aquí tengo el buscador y tengo el piloto Eddy y sí que tiene el supersónico. Vale, esto no me quiere decir nada. Vamos a poner el desafiador, está equipado, vale, está equipado el desafiador. Y vamos a ver la configuración del piloto del buscador, que es el que no está. Bueno, vamos a poner primero el big, el que sea, bueno, el big 3, el big 3 asignado al desafiador, que tiene turbo plus, vale. Y entonces vamos al desafiador aquí y vemos que tiene la habilidad esta, el turbo plus, esta y esta, ¿no? Estas tres habilidades, estas cuatro habilidades, ¿no? Entonces cojo el piloto, ya que está asignado, le digo cambiar una habilidad, esta por ejemplo, y os fijáis, me salen todas las típicas de piloto, y las habilidades de vehículo no me sale el turbo o el supersónico, solo me salen las otras tres que había.
porque el juego está pensado para que no se pueda poner, pero hay un truco que sí que se puede poner, y es poner el piloto en otro vehículo que tenga el turbo normal. Yo todos los vehículos los pongo en, o sea, todos los vehículos que quiero poner supersónico con turbo plus, pues los pongo en, hay un helicóptero de grado 1 que se llama Z9 que te viene el turbo de serie, que no hace falta ni que los desbloquees. Entonces cojo aquí el piloto que en este caso es el VIC 1, no es el mismo, pero para el ejemplo da igual. Le doy aquí a cambiar habilidad, le doy aquí y veis que aquí ya sí que me sale la opción de poder poner esa habilidad en este piloto con el turbo, porque el Z9 sí que tiene el turbo puesto. Entonces nada más que tengo que coger, una vez que le pongo la habilidad al piloto, tengo que coger el piloto y ponerlo en el de esto, en el vehículo que tiene turbo plus, y entonces tendrás pues el vehículo con turbo plus, como por ejemplo tengo yo el buscador en esta partida, que es todo rato con turbo plus. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, pues suscribiros, que es gratis, y a mí me ayuda a hacer más tutoriales. De hecho hay un tutorial que solo se desbloquea cuando llegue a 50 suscriptores, y cuando estoy haciendo este vídeo tengo 21, que es el tutorial para mostrar los rangos de fuerza que hay que configurar cada vehículo según su grado. Y nada más, hasta el próximo vídeo y un saludo.